Entre las noticias que han pasado hoy precisamente en nuestro país, hay una que quiero que toquemos unos segundos que tiene que ver con la llamada que sostuvieron el presidente Gustavo Petro y también Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Por eso hasta ahora me conecto con María Teresa Aya, es analista internacional de Noticias Caracol. Está con nosotros. María Teresa, bienvenida. Pablo, muchas gracias. Siempre un gusto estar aquí con ustedes. María Teresa, y mire, sobre esta llamada hay unos puntos que yo quisiera resaltar. Él habla, por ejemplo, de que fue una conversación amable, habla de que solicita ayuda para impedir, dice el presidente Petro, que el odio creado de una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre, dice él a través de un trino. Pero también habla, por ejemplo, de la lista OFAC en la que está incluido el presidente Gustavo Petro y habla de que le sorprende de que Donald Trump no supiese que Gustavo Petro no apoyaba precisamente a Abelardo de las Priettas. Ya vamos a ir, digamos, decantando cada uno de los puntos, pero su primera mirada a esta llamada que sostuvieron hoy Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Pablo, precisamente lo que estamos viendo en pantalla y tiene que ver con el tema de la sustitución de cultivos, porque para hablar con el presidente de Estados Unidos y luego terminar hablando de las elecciones y de la lista OFAC, lo primero que le tuvo que haber dicho el presidente Petro, lo que le interesaba al presidente Trump, que es un presidente transaccional. A ver, ¿qué me puede dar usted para yo contestarle? Es precisamente el tema de la guerra contra las drogas. Y aquí el presidente Petro le dijo, mi gobierno ha sido exitoso en esta lucha contra las drogas por aquello de en la sustitución de cultivos y la erradicación de cultivos de droga. Ahora, eso es un tema que es una promesa de campaña del presidente Trump, es un tema que le interesa muchísimo para negociar con cualquiera. El presidente Trump, recordemos que más que ideológico, es un presidente, como decía, transaccional. Entonces, si me dan algo que me interese, hablamos. Y esto fue seguramente parte de lo que enganchó al presidente Trump, como para decir, bueno, hablemos, muéstreme, porque a mí las cifras que me da Naciones Unidas, que me da mi propio Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, Homeland Security, es que la guerra contra las drogas en Colombia está disminuida. No solamente tenemos que se han bajado el número de extradiciones, el presidente Petro, todos sabemos, ha prohibido ciertas extradiciones de Colombia por temas de su paz total. Los cultivos de coca están en aumento. Entonces, la postura de Trump seguramente es, bueno, muéstreme algo a ver para que empecemos a hablar. Ahora, Trump sabe muy bien que estamos en lo que los gringos llaman el periodo del lame duck, el pato cojo, que es ese periodo entre que se elige un presidente, que hay un presidente electo, y este se posesiona, que técnicamente es un periodo donde no se toman grandes decisiones, ni dentro ni fuera del país. Y Trump es muy consciente de esto porque él es consciente del triunfo de Abelardo. Entonces seguramente se limitó a escuchar esto de la droga, que era lo que le interesa a él, con el presidente Petro, y luego derivaron a otros temas. María Teresa, hace poco que escuchaba un análisis en otro espacio radial, decían los expertos que uno de los temas que más preocupa al presidente Gustavo Petro es seguir perteneciendo a la lista OFAC. Contémosle a los usuarios qué consecuencias trae estar en esta lista, en la lista OFAC, y fíjese que hizo parte también de la conversación en la llamada porque él dice, le di todos los datos actuales del programa que adelantó de la sustitución y me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de las Priettas y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC. ¿Qué consecuencias trae estar en esta lista? Pablo, volvemos al tema transaccional. Seguramente Sí. le habló de todo este tema de drogas que yo digo que es tan importante para luego hablar de la lista OFAC. La lista OFAC es una lista que se crea en el Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Ellos miran todo lo que es lavado de activos. Estamos hablando de un tema financiero, lavado de activos y recomiendan cierto tipo de sanciones a los países, personas y empresas que según ellos están vinculados con el lavado de activos, con el tema de financiación de narcotráfico y recomiendan ciertas sanciones. Miraron esto para el presidente Petro y su familia y llegaron a la conclusión de que había que recomendar que estuviera en esta lista. ¿Qué significa esta lista? Que no puede, por ejemplo, transferencias entre Colombia y otros países, no puede hacer nada con ningún banco que esté afiliado a lo que se llama el sistema IBAN, que es el sistema de transferencias internacionales. Así sea ir y depositar 10 pesos en ese banco.
o retirar 10 pesos. El hecho de que haga una transacción con un banco que pertenezca a este sistema de red internacional de Estados Unidos financiera significaría que el banco está incurriendo en un delito con Estados Unidos y puede ser sancionado. Entonces los bancos aíslan a la persona, no puede tener cuenta, retirar plata, depositar plata, hacer transacciones nacionales o internacionales, porque el que recibe un regaño y una sanción de Estados Unidos es el banco, y los bancos no se prestan a eso. Entonces, uno, lo aíslan del sistema financiero local e internacional. Dos, por ejemplo, ir a comprar un tiquete de avión. Entonces yo voy a una aerolínea, le doy una plata y ellos me dan un tiquete de avión. Eso es una transacción. Si esa aerolínea tiene que ver con Estados Unidos, tiene vuelos a Estados Unidos, vende tiquetes en Estados Unidos o es americana, con cualquiera de estos tres, ya Estados Unidos dice, usted está siendo cómplice de alguien que es un, entre comillas, persona que no queremos por sus transacciones financieras. Por lo tanto, sancionan a la aerolínea. En otras palabras, no le es posible comprar, así sea en efectivo, un tiquete con una aerolínea. Lo mismo hablemos de reservas de hotel, de diferentes pagos. Entonces es una persona que queda aislada en un mundo moderno. Y eso es lo que tiene el presidente Petro y Verónica Alcocer y miembros cercanos a él en este momento. ¿Por qué los miembros cercanos? Porque no es que ellos estén cometiendo los mismos delitos, pero lo hacen para evitar los testaferratos. Entonces se van a los miembros cercanos. Esto hace que la persona quede realmente aislada, no pueda comprar, vender, comprar un tiquete, transferir 10 pesos, depositar 10 pesos, sacar 10 pesos. Y esto es supremamente complicado para cualquier ser humano en el planeta de hoy. Entonces, eso es estar en la lista OFAC, que como decía, es un tema que empieza en el Departamento del Tesoro. De ahí pasa a los representantes jurídicos, Pablo, del Departamento de Estado, Sí. cuando es una persona que está fuera de Estados Unidos. Y el Departamento de Estado da un concepto jurídico. Esa persona, sí, pongámosle las sanciones, no le hace daño a Estados Unidos ponerle sanciones. Sí. O en algunos casos dirán, mantengamos las sanciones en un mínimo porque estamos negociando algo con esa persona. Pero en este caso pasó el visto del Departamento del Tesoro, pasó el Departamento de Estado, conclusión, llegó al presidente que dijo, son efectivas. Cuando Petro le pide al presidente Trump, le dice, mire, yo sí he hecho algo en la guerra contra las drogas, quid pro quo, sáqueme de la lista OFAC. El presidente de Estados Unidos, como decíamos, sabe que está en un periodo de transición en Colombia. Y dos, su gente dice que sí, pero eso es una decisión técnica que tiene sí ramificaciones políticas grandes, pero hay que ver qué dice el Departamento del Tesoro. Pero entonces sobre el periodo de transición para evacuar este tema de la llamada telefónica entre Trump y Petro, pero también de lo que viene con Abelardo de la Espriella, estamos hablando de un periodo de transición. ¿Cómo ve usted entonces los próximos meses de negociaciones o de relaciones entre Estados Unidos y Colombia ya con la figura de Abelardo de la Espriella como presidente? Abelardo de la Espriella tiene muy buenos amigos en Washington, ya ha hablado con ellos. Vimos precisamente con Juan Camilo Merlano, nuestro corresponsal en Washington, que el presidente Trump está muy enterado de quién es Abelardo de la Espriella y de que era su candidato, el que a él le gustaba, y así lo dijo cuando le preguntaron por él. Entonces yo creo que él sabe que en este periodo de transición no es muy relevante lo que diga o lo que no diga, a menos de que le ofrezcan realmente un pez gordo, de que él diga, bueno, levanto las sanciones porque este señor me va a mandar a los 5 extraditables y quién sabe qué más. Si no, él se lo va a mantener como muy una conversación diplomática, que además es interesante, Pablo, una conversación diplomática que se da días después de que en el Vaticano el presidente Petro hablara del presidente Trump como un rey, cuando, y acá les cuento, las manifestaciones en contra al presidente Trump en Estados Unidos en el último año tienen como eslogan, no queremos un rey. Empata con los 250 años de la independencia, en contra de los reyes y los dictadores. Entonces, el que vaya y diga es que él se cree un rey que quiere invadir América Latina con la inteligencia artificial, pues es como si yo escribo con una mano y borro con la otra lo que escribí con la primera, lo que está pasando. Y gracias por hablarme del tema de los 250 años de la independencia, porque mañana va a ser un motivo de conversación entre nosotros en este espacio en Noticias Caracol en vivo. Pero
tengo que hablar de un conflicto, el conflicto entre Ucrania y Rusia, porque en los últimos días, y cambiando ya de tema, se han presentado nuevos ataques. María Teresa, yo quisiera saber cómo podemos analizar, entender un poco esto, porque los últimos ataques han estado, digamos, con víctimas y esto nuevamente pone sobre la mesa el tema del conflicto. Vamos con el siguiente tema. Sí, y no solamente son ataques en la zona que ya tiene ocupada Rusia en Ucrania, que es la zona del sur, la zona del Donbass, sino que son ataques que se están presentando en Kiev, la capital de Ucrania, una zona que por muchos meses, años, estuvo de alguna manera aislada del conflicto bélico, no aislada del conflicto, pero sin ataques y bombardeos, solo se daban en la zona invadida. Ahora se están dando en Kiev, ha habido un número importante de muertos, cerca de 30 muertos, numerosos heridos, y esto se dice varias cosas, Pablo. Uno, es la respuesta de Rusia a ataques, a una ofensiva ucraniana que era importante y que atacó, por ejemplo, lugares que tienen que ver con la producción de petróleo y la refinación de petróleo ruso. Atacó Crimea, esa península en el sur del país que desde el 2014 está invadida por Rusia y que es muy importante para la economía y sobre todo para el prestigio de Rusia en la zona. Entonces fue una retaliación en una guerra que está llena de retaliaciones para un lado y para el otro, que lleva ya 1.600 días casi, es decir, 4 años y varios meses de guerra, y que está como, Pablo, se podría decir que en tablas de alguna manera, no se mueve, el territorio ocupado se mantiene, no se disminuye, no se agranda tampoco, se mantiene, y uno podría pensar a veces en que tiene algunas similitudes con la guerra de la península de Corea, en donde, les cuento, ahí no se ha firmado ningún tratado de paz. Técnicamente, Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra, están en un cese al fuego que lleva ya casi cerca de 73 años, pero es un cese al fuego. Es una situación estable dentro del conflicto. Y acá se habla mucho de que se podría pensar en algo así, reconociendo el territorio invadido para Rusia, pero sin que Ucrania lo reconozca formalmente y que haya un cese al fuego que le ayude a las dos partes. Pues ahí está entonces ese análisis, ese conflicto entre las Coreas, norte y sur, que lleva, lo anoté, más de 70 años y que está, digamos, como en un periodo de tregua. ¿Es que una guerra fría? ¿Cómo lo podemos calificar? Como un titular. Le pondríamos cese al fuego, cumple 73 años en Corea. Perfecto. Ahí entiende uno más. Será otro tema de discusión. María Teresa, le agradezco mucho porque para entender el mundo, que es su programa, también tiene un espacio a esta hora cortico aquí en Noticias Caracol en Vivo. Entonces, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo, y suerte a la selección esta tarde. Claro, ¿cuál es su marcador, María Teresa? ¿Gana la selección? 2-1. 2-1 ganando Colombia. Perfecto, me gusta ese Claro. optimismo. Un abracito. Listo. Gracias por estos minutos. Chao.